momentos hablar acerca de Jesucristo como el Salvador. Muchas personas tienen confusión con relación a lo que es el perfil de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente Cristo vino y sanó muchas personas. Ciertamente Jesús vino y liberó a muchos endemoniados. Pero Jesús es más que un sanador y un exorcista. De hecho, Jesús es el centro de la historia. Y como le decía anoche, es el personaje de la historia más amado y más odiado. Pero, ¿quién es realmente Jesús? Ya en cada una de las magistrales exposiciones que hemos visto, se nos ha presentado distintas vertientes del perfil de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús, sobre todo, es el Salvador. Recuerden que en una ocasión, según lo que nosotros vemos en Marcos capítulo 1, no tienen que buscarlo, versículo 29 al 39, Jesús llega a Capernaum, sana a la suegra de Pedro. Eso provocó un revuelo extraordinario en el pueblo, en la comarca, y muchas personas de distintos lugares venían con los endemoniados, venían con enfermos, y a todos el Señor le ministró. Hasta altas horas de la noche Jesús después se fue a descansar, y al otro día temprano Jesús se levantó, y ya todavía en la madrugada Jesús estaba orando, y allá va Pedro y le dice: Señor, Señor, ahí están las personas esperando por ti, están los enfermos, están los endemoniados, esperando para que tú vengas y le ministres. La respuesta de Jesús fue extraordinaria. Jesús le dijo: no, vámonos a otros lugares, porque a predicar el evangelio me ha llamado el Señor. Más que sobre todas las cosas que Jesús hizo aquí, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sobre todo, Jesucristo es el Salvador. Por eso, desde los más encumbrados lugares de alta sociedad hasta los arrabales más humildes, el mensaje es el mismo: Cristo es el Salvador. Todos necesitamos a Jesús, necesitamos el Salvador. Es la necesidad más grande que tiene el ser humano, de tener un encuentro personal con Jesucristo para tener la salvación de su alma. Como pastor y como consejero, por mi oficina han pasado miles de personas en 28 años de ministerio, buscando consejería, buscando asesoría, orientación. Y recuerdo a un señor alcohólico con su familia arruinada, con su salud destrozada, sin trabajo, sin nada, vuelto un espectro humano. Respiraba, veía, oía, existía, pero lo que tenía no era vida. Había ido a psiquiatras, había consultado santeros, había ido a Alcohólicos Anónimos, había ido en cuanto institución podía encontrar buscando ayuda. Y va donde mí y me dice que es alcohólico, que ha perdido su familia, que ha perdido su dinero, que ha perdido trabajo, que ha perdido casas, que ha perdido salud, lo había perdido todo, y que desesperadamente él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salir de aquella prisión en la cual se encontraba. Y conversando con él, le dije: usted ha experimentado con Jesucristo. Y se puso de pie y me dijo: ¿ahora me va a venir usted a predicar para que yo me convierta a Cristo?
y se fue. Estuvo a las puertas del cielo. Porque lo que necesita todo ser humano, por sobre todas las cosas, aunque nos digan fanáticos, aunque nos digan irracionales, lo que necesita el mundo es un Salvador. Y es Jesucristo. Yo quisiera compartir, para que no se me pongan nerviosos, una porción de las Escrituras que se encuentra en el libro de Juan. A mí me encanta Juan. Me fascina Juan. Porque Juan no es del círculo de los sinópticos. Se le llama sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas. Eso se le llama sinópticos. Y se le llama los sinópticos porque significa de alguna manera u otra escribir o ver juntos los eventos que acompañaron el ministerio de Cristo. No la biografía de Cristo. El propósito de los evangelios no es presentarnos una biografía de Jesús. De hecho, de los 4 evangelios, solamente 2 nos relatan su nacimiento, Mateo y Lucas. Ni Marcos ni Juan le prestan atención a su nacimiento. Pero los 4 se enfocan en la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren enfatizar es que Jesucristo es el Mesías prometido que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entre los 4 evangelios suman un total de 89 capítulos. Y el contenido de esos 89 capítulos, el 34% tiene que ver con la semana de la crucifixión. Quiere decir que todo el material de los evangelios, en un 34% se dedica a una semana y el resto a casi 3 años de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque el énfasis es que Jesús es el Salvador. Y Juan nos presenta historias muy selectivas. Juan es muy cuidadoso porque de los 4 evangelistas es el único que pertenece al círculo de intimidad de Cristo. Junto con su hermano Jacobo y, por supuesto, el indomable Pedro. Entonces, Juan nos presenta historias únicas y exclusivas de él. Jesús y Nicodemo, como la que vamos a ver ahora, Juan capítulo 3. Jesús y la mujer samaritana, Juan capítulo 4. El paralítico de Betesda, Juan capítulo 5. Jesús llorando frente a la tumba de Lázaro. Todos esos pasajes son exclusividades de la pluma inspirada por el Espíritu Santo de Juan. Y ahora vamos a leer en Juan capítulo 1, un pasaje que nos habla del encuentro de nuestro Señor Jesucristo y un señor llamado Nicodemo. Y aquí vamos a ver la relevancia y la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. Y vamos a tomar como modelo el perfil de Nicodemo para señalar y enfatizar el perfil de nuestro Señor Jesucristo como Salvador. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de Él como Salvador, tenemos que buscar a un perdido. Porque ¿de qué sirve un Salvador si no hay un perdido? Él es Salvador porque hay perdidos. Y esos perdidos éramos nosotros. Y es todo aquel que no le ha confesado como el Señor de sus vidas, arrepintiéndose de sus pecados. Leo en la versión Biblia de las Américas, en el capítulo 3 del libro de Juan. Juan, capítulo 3, y dice la Escritura en el versículo 1, y voy a estar leyendo del 1 hasta el 3. Y me voy a concentrar en el perfil de Nicodemo. Y dice la Escritura de la siguiente manera:
Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor añada bendición a su palabra. Miren, hermanos, yo quisiera comenzar esta historia, este evento, primero en defensa de Nicodemo. Algunos señalan que Nicodemo fue un cobarde, que tenía miedo del oficialismo religioso judío, puesto que el relato enfatiza que él se acercó a Jesús de noche. Pienso que la hora no es lo más importante, sino el encuentro. Pero viendo la agenda apretada de nuestro Señor Jesucristo, donde siempre estaba rodeado de personas que cuando Él se fue al desierto fueron capaces de quedarse 3 días allí estacionados escuchando al Señor Jesús, entendiendo que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, esas personas amanecieron, más lo que se añadieron durante el resto de la noche y la madrugada para que Jesús los atendiera. Entendiendo que de igual manera se nos dice el texto que Nicodemo era un principal entre los judíos, un líder, y que por supuesto también tenía una agenda muy apretada. No había un momento más oportuno y tranquilo para hablar que la noche, que la tranquilidad, ya cuando el sol se había ido a dormir y que ellos estaban cubiertos por la discreción para no ser interrumpidos. En defensa de Nicodemo, debo decir que cada vez que Jesús hacía un milagro o hacía alguna manifestación sobrenatural o había alguna evidencia de su verdadera naturaleza mesiánica, Jesús recurrentemente decía: no le digáis nada a nadie. ¿Para qué? Para mantener la discreción, para mantener la visión corriendo en el tiempo que él quería. Por eso yo creo que este encuentro fue un encuentro planificado y fue un encuentro donde el Señor estableció las condiciones. No Nicodemo. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios y ningún hombre puede trazarle pautas a nuestro Señor. Así lo fue desde su nacimiento y así será por siempre. Entonces, creo que en defensa de Nicodemo podemos decir todo esto. ¿Y quién era Nicodemo? Aquí, en este pasaje, se nos dice su nombre, Nicodemo, se nos dice que era un principal, una persona prominente. El término significa que no solamente él pertenecía al oficialismo religioso judío, sino que también pertenecía a la corte suprema de los judíos, lo que se conoce como el Sanedrín. Era compuesta por 70 hombres y el sumo sacerdote 71, que quien era que lo predecía. Nicodemo era un principal entre ellos. Y para nosotros es muy fácil leer historias como estas, puesto que nosotros tenemos una ventaja sobre Nicodemo, y es que nosotros conocemos quién es Jesús, conocemos su perfil, nosotros conocemos la historia completa de cómo comenzó la humanidad y cómo va a terminar. Y no solamente tenemos esta ventaja sobre Nicodemo, sino sobre el resto de la humanidad que no conoce a Cristo. Nosotros sabemos cómo termina la historia. Esta historia, aunque tiene capítulos desgarradores, de injusticia, de discriminación, historia llenada de sangre, de atropellos, de maldad. Esta historia tiene un final glorioso para todos aquellos que creen en Cristo como Salvador. Pasamos por tramos difíciles,
Y probablemente aquí hay personas que están pasando por tramos difíciles y ha hecho un esfuerzo de venir a alimentar su alma. Pues te digo, estos son tramos, pero al final el Señor triunfa y tú triunfas y yo triunfo en Cristo Jesús, porque Él es nuestro Salvador. Y cuando nosotros vamos a este pasaje, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo sobresale la figura de Cristo como Salvador. Es muy fácil ver que Nicodemo se le acercó a Jesús. Es muy fácil ver al hombre rico, al joven rico, acercándose a Jesús para hablarle de su alma también. Es muy fácil para nosotros y lo leemos con naturalidad. Pero recuerden, Jesucristo viene de una familia aparentemente disfuncional, donde una mujer, su madre, le fue infiel a su marido. Eso era lo que se decía en aquel momento. Jesús no es rico, Jesús es del proletariado, es de la clase obrera. Jesús es un predicador itinerante que no quieren saber de él. Entonces tiene una trascendencia enorme que un hombre de clase alta como Nicodemo, como el hombre rico, vengan a preguntarle a Cristo. Esto es algo serio. Entonces, habiendo hecho estas defensas de Nicodemo, nos adentramos al texto para ver la trascendencia de nuestro Señor Jesucristo como el Salvador. Nicodemo era un hombre que era principal entre los judíos. La ley hebrea y el sistema religioso judío era complicado y corrupto a la vez. Una de las cosas que el Señor le dijo a los escribas y los fariseos, ustedes imponen cargas que ustedes mismos no pueden llevar. Le dijo en el capítulo 23 del libro de Mateo, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Le dijo que ellos llevaban una vida dual, de doble moral. Cosas fuertes, le dijo el Señor a todos ellos. Para ser un fariseo, tenía que ser bajo una estricta y rigurosa preparación, pero para llegar a ser del Sanedrín, mucho más todavía. Nicodemo era un principal entre los fariseos. Las escuelas rabínicas reclutaban a los niños a la edad de los 12 años y ahí comenzaba su formación como futuros maestros de la ley. La ley hebrea se le habían hecho 365 reglamentos y 248 enmiendas que todo fariseo debía aprenderse de memoria. Incluso los fariseos eran los encargados de velar de que esa ley se cumpliera. Por lo tanto, todos los fariseos eran personas llenas de conocimiento, con una cabeza bastante grande, llena de todas las leyes y las interpretaciones que ellos le habían hecho. Y cuando veían que alguien no cumplía la ley, eran rigurosos en que se aplicara la pena, no importa qué tipo de penalidad o qué severidad conllevara esta pena. Yo me imagino que los fariseos tenían piedras acumuladas por distintas zonas de la ciudad estratégica, porque cuando había que apedrar a alguien, de una vez aparecían las piedras. Me imagino que las tenían reservadas en ciertos lugares y de una vez aparecían las piedras. Yo estudié en la Universidad Estatal en República Dominicana y cuando había movilizaciones y momentos donde los estudiantes protestaban, así como protestaban y protestan en la UNAM, allá en Ciudad de México, de igual manera aparecen piedras y gomas, y yo decía, ¿y de dónde aparecen? Sería bueno un estudio minucioso del legalismo de los fariseos para encontrar respuestas a estas cosas. Lo cierto es que los fariseos, y Nicodemo incluido en ello, tenían mucho conocimiento, sabían las leyes, sabían cómo interpretarlas, incluso sabían cómo manipularlas. Eran expertos en la manipulación de la ley. Para que tengan una idea, para ellos
venir un día de reposo, sábado, y sacar agua de un pozo, eso no confligía ni afectaba la ley. Sin embargo, era pecaminoso, porque hacerle un nudo al balde para tirarlo, eso era trabajo, por lo tanto, era pecaminoso. Estaban llenos de contradicciones. Nos presentan el relato, el mismo Juan, de la mujer sorprendida en el pleno acto del adulterio, en boca de los mismos fariseos. Fue esa expresión. Y llevan la mujer y la tiran en el piso y le dicen a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el pleno acto del adulterio. Y la ley dice que hay que apedrar a tales. ¿Qué tú dices? Pero si estaba adulterando, ¿ella estaba autoadulterando o había un adúltero? No estaba el adúltero. Fue un atropello contra aquella mujer que, si bien es cierto, estaba pecando, el proceso no se llevó de acuerdo a la equidad y a la justicia que se ameritaba. Por lo tanto, Jesús no cayó en la trampa de la manipulación de ellos. No solamente guardaban la ley, sino que eran expertos en manipularla, pero tenían conocimiento. Pero una de las cosas más terribles que puede haber es una persona con mucho conocimiento y con poco de Dios en su corazón. Las grandes crisis de la humanidad la han creado los intelectuales, los científicos sociales, que independizándose cada vez más de los lazos que le influyen o le unen a Dios, se van envaneciendo en sus propios razonamientos y van introduciendo herejías encubiertas y descubiertas que son abominables. Todo en nombre del progreso, de la intelectualidad, todo en nombre del conocimiento y del envanecimiento de sus propias mentes. Por algo dice el apóstol Pablo: queriéndose hacer sabios, se volvieron necios y fueron entonces entregados y dejados sin ningún tipo de protección. Por eso el Señor los abandonó. Nicodemo era una persona que tenía mucho conocimiento, pero no tenía el verdadero conocimiento que viene desde la luz eterna, que es Dios a través de su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios nos habla de la diferencia que hay entre el conocimiento humano y el conocimiento de los hombres. Nos dice Job capítulo 12, versículo 13: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Más adelante en el capítulo 37 dice: el que cree en Dios es perfecto en sabiduría. Y Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría no está en el cúmulo de conocimiento o de grados o de títulos colgados en una pared, sino que el principio de la sabiduría está en el temor de Jehová. Y la mejor definición de sabiduría que puedo encontrar es que sabiduría es la sensatez aplicada a la vida diaria. Hay personas que son muy intelectuales, con muchos conocimientos, pero no son sabias. Y todavía llegan a viejo y van tomando decisiones desacertadas. ¿Por qué? Porque ni siquiera la vejez es garantía de que la persona se va a convertir en un sabio, sino el temor de Jehová. ¿Por qué? Porque lo dice Proverbios, pero ahora en el capítulo 12, los versículos 6 y 7, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y él provee de sana sabiduría a los rectos, a los justos, a los que viven para él. Marco Tulio Cicerón, el gran tribuno romano, decía: no hay nada que Dios no pueda realizar. Tácito, y estoy hablando de personas que no tenían temor de Dios, decía: Dios lo gobierna todo. Quiere decir que Dios, en su gracia común, incluso le da la capacidad de razonar acerca de la realidad de Dios, acerca de su
existencia, de su incidencia en este mundo, aún a personas que no le conocen. Pero Cristo es el instrumento de Dios para rescatar a los ignorantes y a los académicos y traerlo a la salvación eterna. Por eso habla muy bien de Nicodemo, de sus miserias humanas, de que todo el conocimiento que él tenía no era suficiente como para dejarlo satisfecho. Porque si el conocimiento humano realmente da sentido y propósito en la vida, pues entonces Nicodemo no tenía necesidad de ir donde Jesús. Pero él veía que aquel carpintero, que aquel predicador ambulante tenía algo que a él le faltaba, como lo reconocimos nosotros también. Y un día el Señor nos llamó de las tinieblas a su gracia admirable mediante su gracia irresistible. Y hoy podemos decir que Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, Nicodemo necesita un Salvador a pesar de su conocimiento. Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 7, hablando desde el versículo 4 en adelante, porque Pablo dedica los dos últimos capítulos de su libro, es decir, el capítulo 3 y el capítulo 4 a hablar de él. En el capítulo 1 de Filipenses habla de los que les rodean en Roma, en el capítulo 2 habla de sus colaboradores, de Timoteo y de Epafrodito, y los dos últimos capítulos lo dedica a él. Y desde el versículo 4 Pablo comienza a testimoniar de su propia vida y comienza a presentar su currículum, su resumen, su experiencia, sus logros, y concluye diciendo en este versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida, por amor a Cristo. Y por eso es que dice más adelante en el versículo 13 del mismo capítulo 3 de Filipenses, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Yo mismo no lo he alcanzado, llegar al pleno conocimiento de la hermosura, de la grandeza, de la majestad, de la sabiduría de Dios. Con todo lo que Pablo había logrado, escritor de 3 epístolas y todavía no lo había alcanzado, receptor de nuevas revelaciones y todavía no lo había alcanzado, pudo ir al tercer cielo y todavía no lo había alcanzado. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción santa en aquellos que buscan constantemente de ese Salvador que se llama Cristo Jesús. Yo no estoy diciendo que el estudio sea malo, todavía yo sigo estudiando. Todavía sigo leyendo. Spurgeon, hablando acerca de Pablo, cuando mandó a buscar la capa y los pergaminos, Spurgeon dice, escritor de 3 epístolas y todavía lee. Portador de nuevas revelaciones y todavía pide libros. Y verdad, no vamos a parar nunca de estudiar. Sócrates mismo dijo, yo solo sé que no sé nada. Una de las características que tiene una persona que sabe mucho es que está insatisfecho con lo que sabe. No estoy en contra del estudio. Dirijo instituciones académicas. Enseño por muchos lugares. Doy conferencias en iglesias y en sitios laicos. Yo creo en el estudio, creo en la preparación, creo en la excelencia académica. Cuando jóvenes vienen donde mí y me dicen, pastor, yo quiero que usted ore por mí, que tengo un examen. Lo primero que le pregunto, ¿estudiaste? Porque si no estudiaste, aunque ayune, no vas a superar la prueba. Creo en el estudio. Pero comparado con la hermosura, la grandeza y la eternidad y la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros estudios son diminutos, nanométricos, enanos. Se cuenta de un profesor, un académico, que fue a hacer unos estudios en la selva, unos trabajos de investigación, y tiene que tomar una embarcación y se monta en la embarcación y comienza a preguntarle al pobre campesino que lo va transportando por el medio del río y le dice, ¿usted tiene algunos estudios formales? No. Wow, ¿cómo usted ha podido vivir así? A aquel hombre no le importa eso. Él vive el día a día. Pero aquel profesor arrogante comienza a interrogarle y le dice, ¿usted entonces nunca ha estudiado
de física, de química. No. Wow, pero usted ha perdido una parte de su vida. Y sigue remando. Y le dice, ¿y usted no tiene computadora? ¿Usted no sabe lo que es informática? ¿Qué? No. Aquí ni luz hay. Usted ha perdido una parte de su vida. Y así comienza a hablarle de ciencias. Y aquel campesino, por estarle prestando atención al profesor universitario, no ve una piedra y choca con una piedra en medio de unos rápidos del río. Se rompe la embarcación y los dos caen al agua. Y el campesino le pregunta al académico, ¿usted sabe nadar? No, pues usted está próximo a perder su vida. Realmente el conocimiento es bueno. Y tenemos que estudiar, y tenemos que prepararnos, y tenemos que fomentar la alfabetización, y tenemos que presionar a los gobiernos para que eleven los niveles educativos en la educación pública. Finlandia es el país con mayor nivel de educación que tienen. Siempre ocupan los primeros lugares en matemáticas, en físicas, en ciencia. Pero los maestros son los profesionales que tienen que pasar por un mayor nivel de rigurosidad. Tienen que saber tocar un instrumento, tienen que saber hablar 2 idiomas. Y solamente el 20% de lo que aplican para entrar a la carrera de magisterio pueden aprobar el examen. Yo creo en la educación, pero el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La educación solamente será útil para elevar el nivel de vida aquí en la tierra, pero la sabiduría que viene del Señor nos acompañará en nuestro viaje por toda la eternidad. Necesitamos a un Salvador. Y Nicodemo tenía mucho conocimiento, pero no solamente tenía conocimiento, también era rico. Personas pobres no eran fariseos. Todos los fariseos eran ricos. Los fariseos estaban en la cúspide de la pirámide social de aquellos tiempos. De hecho, cuando nosotros vemos lo que era el templo de Jerusalén y las reconstrucciones que se han hecho, se ve todas esas casas que rodeaban el templo y eran los barrios de clase alta del oficialismo religioso judío junto con los altos jerarcas de la ocupación romana. Nicodemo era rico. Su problema no era económico, era una persona potentada que tenía libertad, y en un mundo que sobreestima lo material, Nicodemo estaba muy cómodo. De hecho, si se le pregunta a las personas, si se hace una encuesta en el Zócalo y se le pregunta a las personas, ¿qué es lo que usted más desea? Las personas normalmente van a decir que quieren dinero, porque el dinero atrae otras cosas. Atrae notoriedad, atrae reverencia de las personas, atrae popularidad, atrae importancia, incluso en políticos corruptos atrae honor, pero no honra, porque el honor en este mundo se compra, pero la honra viene de una vida bien vivida. Y hay muchas personas que son honorables, que tienen mucha honra y nadie lo conoce. Son los millones y millones de ciudadanos que salen a trabajar por nuestras calles, independientemente de que sean creyentes o no, personas de valores, personas que no transigen, personas que verdaderamente son la reserva noble de una cultura, de una sociedad, pero que nadie le hace caso, porque no tienen un honor que han comprado. Nicodemo probablemente tenía honor y tenía honra, porque hemos dicho que era un hombre con valores. Cuando él se acerca a Jesús, él le dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios. Él tenía una percepción de Cristo buena, no completa. Pero dice, sabemos que vienes de Dios. Es decir, que no era una opinión única, eso está en plural, sabemos. Quiere decir que probablemente había otros fariseos que entendían que Jesús también era una persona buena. Era un hombre rico y hasta con ciertos
rasgos de piedad. Y cuando nosotros vemos el contexto de todo lo que fue la vida de Nicodemo, se confirma que era rico. En Juan capítulo 19, en esos momentos grises de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 39 del capítulo del mismo libro de Juan, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirras y de aloes como de 100 libras. Era rico, podía desprenderse de cosas para honrar de manera póstuma a nuestro Señor Jesucristo. Era un hombre rico, pero a pesar de sus riquezas, Nicodemo tenía necesidad del Cristo Salvador. Algunos estudios reflejan y hablan de la vida de Nicodemo que no está registrada en la Escritura. William Berkeley dice lo siguiente: allá por el año 63 a.C., cuando los romanos y los judíos habían estado en guerra, el líder Aristóbulo envió a un cierto Nicodemo como embajador al emperador romano Pompeyo. Mucho más tarde, en las terribles guerras de los últimos días de Jerusalén, el hombre que negoció la rendición fue un cierto Gorión, hijo de Nicodemo. Cierro la cita. Eran personas de clase alta, de una clase social privilegiada. Y cuando una persona es rica, tiene privilegios que por la misericordia y la gracia común Dios le da. El dinero no es malo. Dios lo que le dice a los ricos es que sean ricos ¿en qué? En buenas obras. El dinero es neutral. Puede servir para comprar tractores como para comprar tanques de guerra. Puede servir para comprar medicina, pero puede servir para comprar drogas, narcóticas y sustancias prohibidas. Una persona rica y piadosa es una bendición para la humanidad. No para la iglesia, para la humanidad, que pueden dar y mejorar y aliviar las condiciones de vida. Sin embargo, no somos salvos por esas buenas obras que hagamos. Somos salvos porque creemos en un Cristo Salvador que está con las puertas abiertas de la gracia, de par en par, esperando que personas vengan arrepentidas, le pidan perdón por sus pecados, para él adoptarlo entonces como hijo. Nicodemo realmente era rico, pero necesitaba el Salvador. El rico no se pierde por ser rico, ni el pobre se salva por ser pobre. El cielo está lleno de ricos y de pobres, y el infierno está lleno de ricos y de pobres. El dinero, lo que tenemos que hacer es darle el uso correcto. Decía Manuel Bretón de los Herreros, poeta español del siglo XVIII, ¿qué es el dinero? Nada si no se gasta, nada si se malgasta. Decía John Wesley, gana todo lo que pueda, ahorra todo lo que pueda y comparte todo lo que puedas. Cuando vamos a la Escritura nos afirma que verdaderamente nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en el Señor. El Salmo 39:6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe que las recogerá. Proverbio 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. Lucas 12:15, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Hace un tiempo leí en un periódico de algo que pasó en el año 1923. Y lo cito. Sucedió en una reunión en el Hotel Edgewater Beach de Chicago. Y dice la nota noticiosa, en 1923 un grupo de los financistas más exitosos del mundo se reunieron en el Hotel Edgewater Beach de Chicago. En conjunto, estos magnates tenían bajo su control más riqueza de la que había en el Tesoro de los Estados Unidos en ese momento. Año tras año, los periódicos y las revistas habían estado publicando las historias de éxito de sus vidas, animando a la juventud de la nación a seguir el ejemplo de estos magnates. 27 años más tarde,
veamos lo que sucedió con 7 de ellos. Jesse Livermore, magnate de Wall Street, se suicidó. Leon Fraser, presidente del Bank of International Settlement, también se suicidó. Ivan Quigley, el líder del monopolio más grande del mundo, se suicidó. Charles Schwab, presidente de la metalúrgica más grande del mundo, murió con dinero prestado los últimos 5 años de su vida. Murió en la ruina total. Arthur Kenton, el productor más famoso de cereales, murió insolvente fuera del país, huyendo de los acreedores. Richard Whitney, presidente de la Bolsa de New York, murió en la prisión. Albert Ford, miembro de un gabinete presidencial, fue perdonado para morir fuera de la prisión, indultado por malversación de fondos y corrupción. La obsesión de las personas es el dinero. Por eso dice la Escritura que la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero te puede dar compañía, pero no te puede dar amigos. Te puede dar buenas medicinas, buenos médicos, buenas atenciones hospitalarias, buena tecnología médica, pero no te da la garantía de la salud. ¿Cuánto daría cualquier multimillonario que anda por ahí de dar la mitad o toda su fortuna por la vida? El dinero te puede dar una mansión, pero no te puede dar un hogar. Te puede dar una compañera o un compañero, pero no su amor. Te puede dar una silla en una iglesia, pero no el cielo. Por eso necesitamos a Jesús, porque por encima del dinero, nosotros necesitamos a Cristo como el Salvador. Yo quisiera traer otro ejemplo más en la vida de Nicodemo, y es que Nicodemo era muy religioso. Nicodemo entonces tenía mucho conocimiento, pero necesitaba un Salvador. Tenía mucho dinero, pero necesitaba un Salvador. Pero era un hombre eminentemente religioso, porque la religión hebrea era gran parte de la jurisprudencia por la cual ellos se regían. Era parte de su sistema judicial. La constitución hebrea era la Torá, más las enmiendas que se le había hecho. Él conocía todo. Era un hombre que conocía de Dios. Se supone que él era un experto en Dios. No solamente era un abogado, intérprete de la ley, sino que también era un teólogo. Recuerden cuando vinieron los magos al palacio de Herodes, hablando y diciendo que dónde estaba el rey que había nacido. Entonces Herodes mandó a consultar a los sacerdotes y le preguntó, ¿dónde nacerá el rey, el Mesías? Y ellos sin titubeos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Ellos conocían todo. Él puede juzgar las acciones de Cristo diciendo, sabemos que vienes de Dios, porque veían que no había conflicto entre las acciones y los pensamientos de Cristo con lo que decía la ley. Jesucristo reiteró muchas veces, yo no vine a quitar la ley, yo no vine a abrogarla, yo vine a cumplirla. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el Salvador. Y a pesar de todas esas arengas de Cristo, Nicodemo y un grupo reducido de sus colegas llegan a la conclusión de que Él viene de Dios. Es lo mismo que dijo Gamaliel cuando estaban en el Sanedrín discutiendo qué iban a hacer ya con los discípulos de Cristo después de su ascensión al cielo. Y Gamaliel dijo lo siguiente, vamos a dejarlo, que si es de Dios, esto prosperará, y si no es de Dios, se desvanecerá. Tenían conocimiento, tenían el expertise acerca de todo lo que era el modus operandi de aquel que venía de Dios, y llegaron a la conclusión de que Jesús venía de Dios. Obviamente, Nicodemo no lo está viendo como Señor, no lo está viendo como Salvador, pero por lo menos lo está viendo como un buen hombre. ¿Cómo le dice Nicodemo a Jesús? Rabí. ¿Qué significa la palabra rabí? Maestro. ¿Y qué era Nicodemo? Un maestro. Entonces Nicodemo está hablando de colega a colega. Le está hablando como a alguien que era igual que él.
aquellos que venían buscando la salvación decían: Señor, Señor, amo, dueño. Y al decir Señor se estaban diciendo ellos mismos: dulos, esclavos, propiedad tuya. Pero Nicodemo se presenta con respeto, porque no tiene una revelación clara y total del perfil de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, no se nos dice al final cuándo Nicodemo se convirtió. ¿Qué pasó con Nicodemo? Lo que sí nosotros sabemos es que, a pesar de ser un hombre eminentemente religioso, había algo por encima de la religión judaica, y es el mensaje de salvación que Cristo estaba trayendo. Y para fortuna de nosotros, es el mismo mensaje todavía. Y si aquí hay alguna errabunda, si aquí hay alguien apartado o perdido, ese Salvador del Nuevo Testamento y de la historia sigue siendo el mismo Salvador. Déjeme decirle algo. Una vez estaba hablando con un señor y me dice: gracias por tu mensaje, pero es que yo no me siento perdido. Y yo sé que Dios me ama y yo sé que yo voy al cielo. Yo le dije: una de las características que tiene de todo aquel que es salvo es que es salvo porque en algún momento se vio perdido. Yo vine a Cristo porque yo estaba perdido. Y Cristo dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si usted no se considera perdido, entonces usted no es cristiano. Y es el más perdido de los perdidos. Porque hay perdidos que saben que están perdidos y hay perdidos que creen que andan bien. Entonces nunca tendrán oportunidad. ¿Qué pasó con Nicodemo? La palabra de Dios nos habla más adelante en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 50, que estaban los del Sanedrín conspirando contra Cristo, y Nicodemo salió en defensa de nuestro Señor Jesucristo, provocando la hostilidad y la reacción furiosa de aquellos que estaban con él. Dice la Escritura en Juan capítulo 7, versículo 45 en adelante: entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Recuerden que el contexto es que los fariseos mandaron parte de su guardia paramilitar a arrestar a Cristo. Cuando estos alguaciles van a arrestar a Cristo, quedan perplejos oyendo a Cristo, hablando de amor. Son seducidos por las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos regresan a esos oficialistas judíos, ¿qué le dice estos alguaciles a ellos? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Pero nosotros le enviamos a aprenderlo, no a escucharlo. Pero Jesús es irresistible. Es irresistible. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros os habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero ahí está Nicodemo calladito. Pero esta multitud que no conoce la ley, oyen lo que dicen, es maldita. Hasta ahí llegaban esas personas. Entonces Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? ¿Qué está haciendo Nicodemo? Una posición defensiva de Cristo. Por eso es que en aquellos terribles días, cuando parecía que todos los profetas habían muerto,
Dios le dice a Elías, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Trayendo eso a los días de Nicodemo. Nicodemo probablemente había ya sido impactado por Jesucristo. Y tengamos cuidado con esto, de decir este cristiano, este no es cristiano, simplemente porque no levantó su mano, no pasó al frente o no lo vemos como activista. Porque en un momento como este se necesitaba valor para salirle al frente a estos jerarcas, hipócritas y explotadores. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Respondieron y dijeron, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. ¿Ven cómo vemos castas, clanes, superioridad racial? Pero se nutrían del pueblo. Parece como que eso se escribió ayer. O que está hablando de algún político latinoamericano de actualidad. Pero por eso es que la Biblia es relevante y permanece para siempre. Y en los momentos en que los judíos, discípulos de Cristo, estaban huyendo, Nicodemo salió al frente para darle un entierro digno a nuestro Señor Jesucristo. Termino con una paráfrasis de lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo leí hace muchos años y todavía sigo disfrutándola. Nació en un pueblo escondido, hijo de una pobre mujer y de un pobre obrero. Creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería hasta los 30 años. Después se convirtió en un predicador itinerante durante 3 años. Nunca escribió un libro, nunca montó una oficina, nunca tuvo una familia, nunca fue propietario de una casa, nunca fue a la universidad, nunca viajó a más de 200 millas de su lugar de nacimiento. No hizo ninguna de las cosas que normalmente asociamos con la grandeza humana. Solo tenía 33 años, cuando todo el peso de la opinión pública se le vino encima. Sus amigos huyeron, le consideraron enemigo, soportó un juicio falso, fue clavado en una cruz entre 2 ladrones, mientras sus verdugos se sorteaban sus ropas, sus únicas posesiones en esta tierra. Y cuando hubo muerto, fue abandonado en un sepulcro que fue prestado, porque todo lo que tuvo en su vida fue prestado. El lugar donde nació fue prestado. La barca de donde predicó fue prestada. La casa donde vivió fue prestada. Él mismo decía, las zorras del campo tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Han transcurrido 19 siglos, pero el mundo continúa cautivado por él. Todos los ejércitos que a lo largo de los siglos han desfilado, todas las fuerzas armadas que a lo largo de los siglos han navegado, todos los parlamentos que a lo largo de los siglos han deliberado, todos los reyes que a lo largo de los siglos han gobernado, todos juntos no han causado un efecto en la vida del hombre sobre la tierra como lo produjo Cristo, Dios hecho hombre, el Salvador. Murió en una cruz y resucitó el tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Cristo como el Salvador, a pesar de nuestro dinero, a pesar del conocimiento y a pesar de la religión. 3 de las cosas en que los seres humanos gastan su vida. Que el Señor nos bendiga y podamos decir, Jesucristo es mi Salvador. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. A ti te adoramos y te bendecimos. Gracias porque tú nos hablas por medio de ella. Que haya caído en corazones abonados por tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Gracias.